Hola, en el día de hoy vamos a hacer la actividad de ranking que hicimos en clase y la vamos a repetir por acá. Entonces, en este momento me encuentro en el avatar de alguno de los cursos de visualización de datos y análisis de datos. Entonces, si ustedes se van a la semana 6, ustedes van a encontrar un archivo que tiene por título Military Expenditure Data.xlsx. Entonces vamos a hacer clic en ese archivo y lo que vamos a encontrar es un archivo que abre el programa Excel. Entonces vamos a mirarlo, a reconocerlo y después pasamos a Tableau para hacer el proceso debido de ranking. Bueno, vamos a esperar a que inicie el programa. Unos segundos más y ya estaremos. Bien, ya nos encontramos acá con el archivo de Military Expenditure y bueno, ¿qué encontramos? Bueno, fíjense que no es un archivo CSV, sino es un archivo de Excel, pues en un formato, digamos, usual que nosotros encontramos. ¿Y qué encontramos en él? Bueno, ¿qué información tenemos? Tenemos una información de países, donde en la primera columna tienen países de América, entre esos América Latina y Centroamérica y la parte norte. Noten que los países se encuentran, digamos, características de los países como el continente en el cual se encuentran, una variable que es relativa, que es el personal de Fuerzas Armadas como porcentaje de la fuerza laboral total, y una variable del país que es el gasto militar como porcentaje del PIB o del Producto Interno Bruto. Esto, la primera fila indicaría que para Argentina, por ejemplo, el gasto militar es 1.55% del PIB para el año de 1960. Ahora noten que Argentina vuelve y se repite en una fila más abajo, en la fila 17, pero entonces los datos estarían para el año de 1961. Fíjense que tenemos un gasto militar de Argentina del 2.14% como Producto Interno Bruto para el año de 1961. Y así sucesivamente tenemos más datos a medida que bajamos. En este caso, pues lo que entonces encontramos acá es que se está haciendo un estudio de una población, que la población en este caso sería todos los países de América, donde cada uno de los individuos sería estos países que nosotros encontramos acá. A partir de la columna C a la D, de la C, D y E, encontramos son las variables de estudio que encontramos de los países de la columna A. Y bueno, encontramos la columna B que hace referencia, como por decirlo de algún modo, como un parámetro en el cual se estudia las diferentes variables C, D y E para diferentes individuos de la columna A. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos en digamos, en una primera inspección de este archivo de datos. También encontramos dos hojas más, dos hojas que dicen Military Expenditure raya al piso ranking y una tercera hoja que se llama Armed Forces raya al piso ranking. Estas dos hojas simplemente es un ejercicio de rankear los países con respecto a la variable de Military Expenditure para el año 2019. Y lo mismo acá, entonces esto sería un ranking de los países bajo la variable de Armed Forces como porcentaje de la fuerza laboral total para los diferentes países, en este caso para el año 2016. Pero no vamos a tener en cuenta estos dos, simplemente es como, digamos que
en este momento es para mostrarles que también se pueden hacer rankings en Excel, pero nosotros lo vamos a hacer en Tableau como lo hemos venido haciendo. Así que nos vamos a enfocar en esta primera hoja que tiene todos los datos. Perfecto. Ya con eso, entonces, entendiendo más o menos lo que tenemos ahí en ese archivo, vámonos al perfil de Tableau de cada uno y vamos a hacer una nueva visualización en este botoncito de crear visualización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar o cargar desde el equipo el archivo de Military Expenditure. Perfecto. Ya lo tenemos cargado y ahora fíjense que Tableau nos redirige directamente a la fuente de datos y como venía diciendo, pues la idea es trabajar esta única hoja, estas dos no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, noten que el nombre de la hoja del archivo que nosotros tenemos es Military Expenditure raya al piso Armed Force, que sería justamente esta. Entonces solo esta es la que vamos a pasar y la vamos a arrastrar aquí. Quiero que por favor noten que solo he arrastrado esta hoja, solo esta. Y ahora noten si de pronto puede que les pase y que de pronto el archivo no les cargue. Una de las razones, pueden ser varias, pero una de las razones es que pudieron haber pasado accidentalmente otra hoja, digamos esta acá o esta acá. Fíjense, voy a cometer el error para que ustedes noten qué les puede parecer, o sea, qué les puede aparecer. Es posible que ustedes hayan arrastrado esto así y ahora noten lo que les va a aparecer. Les aparece como un símbolo de advertencia. Entonces esto no tiene que pasar, sino que dense en cuenta de que solo debe estar, llamémoslo así, como la tabla de Military Expenditure raya al piso Armed Force. Entonces, en dado caso de que les aparezca este simbolito, lo único que tienen que hacer es arrastrar aquella tabla que no es esta. ¿Listo? Y la devuelven a la posición original. Entonces, en este caso la voy a devolver, por ejemplo, acá y ya. Entonces, fíjense que se quedaron con la de Military Expenditure raya al piso Armed Forces. Listo. Hacemos el siguiente proceso, subimos aquí esta ventanita, le damos a actualizar ahora y nos quedamos solo con esta tabla y con esta tabla vamos a trabajar. Nos devolvemos a la hoja 1, entonces hacemos clic en Sheet 1, esperamos a que Tableau haga la extracción completa de el archivo que vamos a manejar y ya estamos acá. Bien, vamos a hacer el trabajo de ranking, ¿listo? Entonces aquí voy a darle publicar solo para guardar, digamos, video 4, ranking. Publico pues para tener así como el nombre ahí presente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces la lógica es la siguiente. Yo quiero hacer un ranking de de los países con respecto a alguna de las variables que a mí me interesan. Entonces en este caso a mí me interesa es hacer un ranking de los países con respecto a la variable de Military Expenditure. Eso quiere decir que voy a jugar con la variable de Military Expenditure. Entonces voy a arrastrar esa y la voy a poner aquí en columnas. Bien. Y ahora, eso sería la variable de estudio, la paso aquí en columnas para que me quede acá como en el eje horizontal de la variable independiente. Ahora, necesito colocar en filas como una función que me permita rankear los países con respecto a la variable Military Expenditure. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un nuevo campo. Noten que la creación del nuevo campo la voy a hacer justamente haciendo clic en esta pestañita y acá les dice crear campo calculado. Hacemos clic ahí en crear campo calculado y voy a llamar a esto ranking respecto a la variable de Military
Military Expenditure. ¿Listo? Y acá debo yo introducir un comando, que es una orden que se le va a dar a Tableau para que haga el proceso que yo quiero, que es rankear los países con respecto a la variable Military Expenditure. El comando es el siguiente: ponemos mayúsculas y vamos a escribir rank. Bien, y fíjense que ahí les aparece 5 posibilidades. Bien, se van a ir a rank unique. Le hacen clic ahí, o si lo prefieren escribir todo, rank, raya al piso, unique. Y entonces fíjense que esta función recibe dos parámetros. ¿Cuáles dos? Una expresión y una última que es mirar si quiero rankear ascendente o descendentemente. La expresión que vamos a usar va a ser la siguiente. Vamos a escribir sum y vamos a abrir dos paréntesis. Entonces aquí dentro de sum vamos a escribir un corchete cuadrado, un corchete cuadrado que se cierre, y eso vamos a escribir acá mili, y ahora fíjense que el ordenador le sugiere directamente lo que debe ir ahí, que es Military Expenditure. Vamos a usar esta primera, que es el dato, no la tabla sino el dato. Entonces al hacer clic, fíjense que les aparece en naranja. Bueno, y ahora, mucho cuidado, por favor vayan revisando cuántas paréntesis van poniendo o cuántos caracteres tipo paréntesis van poniendo, porque a medida que ustedes pongan, abren, pues tienen que cerrar. Entonces, por ejemplo, acá hay uno que sería el correspondiente al nombre del archivo, sería este paréntesis, se cierra con este. Fíjense que el corchete cuadrado cerraría con este. Fíjense que ahora este que abre cerraría con este. Y el último cerraría entonces con este. Bueno, entonces justo aquí en la mitad de estos dos paréntesis vamos a agregar, según esto, una coma y la siguiente parte de los parámetros que se les introduce a la función. Entonces voy a ponerle una coma aquí, coma, y fíjense que se les ilumina la otra parte, se les ilumina en negro. Fíjense que si yo quito la coma, ahora la parte aquí de la izquierda queda en negrilla, pero bueno, ahora les pongo la coma y ¿qué les queda ahí? Les queda que voy a escribir ya sea ascendente o descendente. Vamos a poner descendente, pero entonces necesito ubicar estas comillas rectas. Entonces esas comillas son estas. Si los notan, estas dos. No son estas, no son estas, ni tampoco estas, sino estas. ¿Listo? Entonces ahí pongo esto. ¿Y qué tengo? Entonces voy a escribir des y cierro. Y ahora, fíjense que me queda que el cálculo es válido. Entonces le estoy diciendo a la función rankUnique que use la variable de Military Expenditure y me ranquee a los países por la variable Military Expenditure de forma descendente. Eso es lo que le estoy diciendo. Al hacerle clic, entonces ustedes le dan aceptar y noten que en la parte izquierda crearon un nuevo campo de cálculo. Ese es el que vamos a arrastrar y ahora lo vamos a colocar acá en filas. Bien, vamos bastante bien. Nos quedan un par de pasitos. Por último vamos a arrastrar country name a color para que el color les distinga los diferentes países. Y finalmente al campo calculado de Ranking Military Expenditure le vamos a hacer clic en la parte derecha y ahí ustedes encuentran la ventana desplegable de cada, digamos, en este caso del ranking. Le vamos a colocar discreto
y finalmente le vamos a poner en calcular usando, vamos a ponerle country name y voilà, tenemos un ranking de países en donde encontramos los países, digamos el primer país, que en este caso sería, bueno, en este caso parece ser, este es Estados Unidos, con un gasto militar, bueno, digamos acá dice 327.9% del GDP, pero ¿cómo así que se pasa más del 100? Bueno, porque acá lo que se está tomando son todos los años. Entonces, para evitarnos eso y mostrar uno por uno de los años, entonces vamos a poner year en páginas y con esto obtenemos una gráfica por año de a partir de 1960 del ranking de los países como un ranking en términos del gasto militar como porcentaje del PIB. Podríamos pasar el country name a etiqueta para mantener los nombres de los países así directamente mostrados. Y entonces, ¿qué significaría esta gráfica? Esta gráfica lo que mostraría es que Estados Unidos para el año de 1960 es el país con mayor gasto militar como porcentaje del PIB. Ya lo dijimos en el año 1960 con un valor cercano al 9%. El que le sigue sería República Dominicana, Canadá sería el siguiente, y fíjense que esto sería para solamente el año de 1960. Si queremos correr los años, digamos 1961, miremos que cambia un poco los valores. Estados Unidos pasa el valor de 9% de gasto militar, República Dominicana se mantiene todavía en el segundo lugar, tercero Canadá y así. Podríamos mirar un año siguiente, de pronto en el año 63, vean que Colombia ya aparece por ahí, de cuarto lugar, vuelve y baja Colombia con respecto a Perú, y bueno, vean que Brasil ahora repuntea y así sucesivamente. Finalmente, pues publicamos y esto sería el ejercicio de el ranking de los países como en términos de la variable de Military Expenditure para diferentes años eh, para países de América hasta el año del 2019, si no estoy mal. Con esto terminamos. Recuerden que para subir el trabajo pues deben cerrar después de haber publicado, deben cerrar y obtener el enlace para compartir a través de este simbolito. Obtienen este enlace y este es el que ustedes van a subir en el avatar. No siendo más, muchísimas gracias y nos veremos en un próximo video.